levantamos, abrimos los ojos, podemos respirar, podemos ver el calor del sol, sentimos que Dios ha sido bueno con nosotros. Por más difícil que quizás parezca el día, Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Esta mañana quiero compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y quiero que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 51. Pueden acompañarnos a través de la pantalla o en sus Biblias digitales o con su Biblia física en Salmos, capítulo 51, en su versículo 10, 11 y 12. Gloria a Jesús. Salmos 51, versículo 10 y versículo 12. Vamos a leer a través de la pantalla y leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Quiero que leamos nuevamente el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre amado. Señor, ministranos esta palabra en esta mañana. Padre mío y Dios mío, gracias por permitirnos leer la palabra, estudiar las Escrituras. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Dios mío, somos pecadores constantes, fallamos constantemente, pero oramos en esta mañana para que nos enseñes a tener un corazón conforme al tuyo, para que tú crees un corazón limpio y un espíritu recto delante de nosotros, Señor. Dios mío, utilízanos como un instrumento para llevar tu palabra. Que cada uno de los hermanos presentes pueda recibir esta palabra, atesorarla y guardarla en su corazón y que nunca más sea borrada. Habla con denuedo, con sencillez, con humildad y con claridad a través de quien predica. Utilízale como el vehículo para llevar tu mensaje. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Ayer estuve leyendo la palabra en el Salmo 51 y esa palabra ministró mucho mi vida y yo creo que también ministra la de cada uno de ustedes si lo leen detenidamente. Yo quiero compartir la palabra del Señor que lleva el título Conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Y en la Biblia nosotros podemos escuchar por lo menos dos referencias haciendo referencia al rey David como alguien que tenía el corazón conforme a Dios, conforme a su voluntad. Y podemos ver en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 22, donde se dice: levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Un hombre conforme al corazón de Dios, que hará la voluntad de Dios. Pero esto que nosotros vemos en Hechos es extraído del libro de Primera de Samuel, versículo 13-14, donde el profeta Samuel corrige
o reprende más bien al rey Saúl, y le dice en el versículo 13-22, dice: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. O sea, aquí el profeta Samuel le está diciendo al rey Saúl: tú no obedeciste a lo que Dios te ordenó. Ahora el Señor te quitará el reino y lo dará a un hombre que Él ha elegido conforme a su corazón. Conforme al corazón de Dios. Esta palabra me ministra mucho, porque yo creo que esto es lo que Dios quiere de usted, lo que Dios quiere de mí. Que tengamos un corazón conforme a su voluntad. Pero ¿qué quiere decir esta palabra, conforme al corazón de Dios? De una manera sencilla y textualmente, según el texto, conforme al corazón de Dios es alguien elegido por Dios, alguien que en su corazón Dios consintió y eligió a X persona, en este caso al rey David. Pero también, conforme al corazón de Dios, tiene que ver con las actitudes de David para con Dios, con su carácter. Tiene que ver con un corazón arrepentido constantemente. Tiene que ver con la cercana relación que había entre Dios y David. Tiene que ver con la disposición de David para hacer todo cuanto Dios le ordenaba. La pregunta sería: ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos a hacer todo cuanto Dios ordene? ¿Quién de los aquí presentes está dispuesto a hacer todo cuanto Dios quiera, cuando Él quiera y como Él quiera? Es muy fácil responder: yo estoy dispuesto a hacer todo lo que Dios quiera. Sería muy fácil contestar y decir: yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pida. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, ¿usted cree que estará dispuesto a hacer lo que Dios le pida? Y cuando yo preparaba esto, yo pensaba en lo difícil que fue para Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y yo me ponía en ese mismo lugar pensando: si Dios me pide a mí sacrificar a mi hija, ¿yo seré como Abraham o no? Si Dios me pide sacrificar lo que amo, lo que quiero, lo que me gusta, yo estaré dispuesto a hacerlo. Es muy fácil decir que sí, pero quizás cuando llegue la hora de la verdad, empecemos a titubear, a dudar, a pensar si lo hacemos o no lo hacemos. A pensar si tenemos un corazón conforme a Dios para obedecer, o si tenemos un corazón de carne y hueso. O de carne, el corazón no tiene hueso. ¿O sí? No. Un corazón de carne conforme a nuestra propia voluntad, a nuestro propio deseo, conforme a lo que nosotros queremos hacer, no conforme a lo que Dios quiere. En el Salmo 51, versículo 5, David habla de cuál es la condición del ser humano. Habla de su propia condición, y yo creo que es la condición de todos nosotros, porque dice en el versículo 5: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros nacemos con pecado. Nuestro corazón está teñido de maldad, envuelto en la inmundicia, un corazón pecaminoso, un corazón inclinado al mal, un corazón que busca su propia gloria, satisfacer sus propios deseos, un corazón que quiere vivir contrario a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: yo no hago lo que quiero. Pablo decía: el bien que quiero hacer no es lo que yo hago, sino que hago el mal que no quiero. Porque nuestro corazón inclinado al mal, pecaminoso,
quiere hacer su propia voluntad, su propia gloria, sus propios deseos, su propio deleite. Pero el que busca hacer la voluntad de Dios no quiere hacer lo que el corazón humano quiere. Quiere hacer lo que el Padre quiere. La obra de Dios, la voluntad de Dios. Desde nuestro nacimiento estamos inclinados naturalmente a complacernos a nosotros mismos, a buscar nuestro propio deleite, no a buscar la voluntad de Dios. Es por eso que el corazón con el cual nosotros nacemos no puede ser compatible con el corazón de Dios. Es imposible que nuestros pecados puedan coexistir donde está la presencia de Dios. El hombre es malo por naturaleza y lo podemos ver en Génesis capítulo 6, versículo 5. Hay mucha gente que dice que no, que el hombre es bueno. El hombre es bueno para cuanto a él le convenga. El hombre es bueno para hacer lo que él quiera. Pero cuando nosotros vivimos contrario a la voluntad de Dios, no podemos ser buenos. A Jesús humanamente le dijeron maestro bueno. ¿Y cuál fue la contexta de Jesús? La Biblia dice, no me llames bueno, porque bueno solamente es Dios. Bueno solamente es mi Padre Celestial. Y yo le preguntaría a usted si Jesús era bueno. Y todos nosotros contestaríamos que sí. No había nadie como Él. Pero en su condición de ser humano, Él mismo dice, bueno solamente es mi Padre. Por eso es que la Escritura dice, gloria a Jesús, en el libro de Génesis 6:5, que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Todo lo que el hombre quiere hacer es el mal. Esto es contrario a la voluntad de Dios. Porque si vemos el corazón del Señor, la Biblia dice que Dios es santo, que es puro, que su amor es infinito, su misericordia es inagotable. Y Salmo 100, versículo 5 dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Entonces, hay una contrariedad entre Dios y el hombre. Hay una contrariedad entre mi naturaleza humana y el corazón de Dios. Así que si nosotros analizamos detenidamente, tenemos que tener en cuenta que Dios y el hombre son incompatibles. Pero por medio, oigan eso, del arrepentimiento, aleluya, por medio de las lágrimas por nuestros pecados, el hombre puede cambiar su corazón pecaminoso y tener un corazón conforme a Dios. Un corazón conforme para agradar a Dios. Un corazón que agrade su presencia, que ame su presencia y que anhele hacer su voluntad. Gloria a Jesús. Esto es un corazón limpio. Y es lo que nosotros vemos en Salmos 51, que David anhela, tener un corazón limpio. Y yo creo que para tener un corazón limpio, mis amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el pecado. Para tener un corazón limpio, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos falibles, que somos constantemente pecadores, que no podemos limpiarnos a nosotros mismos y que necesitamos de Dios. Necesitamos del Señor para que nos limpie. Piensen en esto. Si usted viera en una pantalla gigante sus pecados, usted mismo se aborrecería. Si usted en esa pantalla pasaran por ahí todos sus pecados, todo cuanto usted ha hecho, usted mismo diría, yo soy un hombre malo. Si nosotros pasáramos por el filtro de la santidad de Dios, nuestra vida humana, nos consideraríamos el peor de los hombres. Sin duda. Sin embargo, Dios nos ama
y espera nuestro arrepentimiento genuino para perdonarnos. Aleluya. Quizás usted mismo no se perdonaría. Mire, muchas veces nosotros no perdonamos el pecado de alguien que nos ofende, de alguien que ha hecho algo contra nosotros, y se nos hace difícil perdonarnos. Pero Dios está ahí solamente esperando el arrepentimiento suyo. Dios está ahí esperando que usted venga a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, en arrepentimiento. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y saben qué? Limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Ese es el Dios en el cual yo he depositado mi confianza. Un Dios que, a sabiendo que yo soy pecador, a sabiendo que yo soy malvado, a sabiendo que todas mis buenas obras están teñidas de pecado, está ahí esperando que confiese mi pecado para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Aleluya. Gloria a Jesús. Ustedes saben cuál es el problema. Que millones de creyentes en esta iglesia, en las iglesias vecinas y en todas las iglesias del mundo no entienden esto. Lo escuchan, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque cuando caen en pecado, cuando le fallan a Dios, reconocen que le fallan a Dios y reconocen que son indignos de Dios. Y antes de venir al arrepentimiento, prefieren apartarse de Dios. Reconocen que pecaron, que fallaron, pero no pueden reconocer que Dios puede perdonarlo. Y esta es la situación de millones de cristianos en el mundo que se descarrean, se apartan, porque no creen en un Dios que perdona sus pecados. Caen en pecado, una u otra, una tras otra. Y en lugar de venir al arrepentimiento, dicen: Dios ya no me quiere. Yo no puedo estar haciéndole morcilla al diablo, como dicen. Yo no puedo estar en una cosa y en la otra. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia es clara cuando nos enseña que nosotros tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu. La Biblia no nos enseña a nosotros que vamos a dejar de pecar. La Biblia no nos dice: después que tú eres cristiano nunca más fallará. La Biblia lo que dice: que si pecamos, abogado tenemos, aleluya, y es Cristo Jesús. Yo soy un pecador constante. Mis pecados me avergüenzan delante de Dios. Pero yo tengo la opción de hacerme esclavo de ese pecado, de servirle al diablo apartándome de Dios, o de venir a la cruz de Cristo y arrepentirme. Yo creo que esto es lo que le falta a muchos cristianos, que frente al pecado, frente a sus fallas, frente a su culpa, le es más fácil apartarse de Dios, vivir su vida como un mundano, antes que arrepentirse y vivir su vida en una batalla constante por la santificación, que yo creo que es lo que tenemos todos. Yo tengo mis batallas, usted tiene que tener la suya, el pastor tiene la suya, el mismo Cristo tenía la suya, porque Satanás subió donde estaba Cristo en ayuno al desierto a tentarlo. Pedro le dice a Jesús que no te acontezca tal cosa. ¿Cuál? La de ir a la cruz. Y Jesús tenía que batallar con eso y diciéndole: Satanás, apártate de mí. Jesús tenía que batallar con sus lágrimas, con su sudor convertido en sangre, diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, todos nosotros tenemos esa batalla constante y debemos de entender que Jesús está esperando nuestro arrepentimiento.
Debemos de entender que no hay pecado tan malo que Dios no perdone, que no hay pecador tan desgraciado como para no encontrar consuelo a los pies de Cristo. Y que las razones que tú crees que te han apartado de Dios son las principales oportunidades para acercarte a Él. Aleluya. Como usted se imagina que una persona enferma, muriéndose por su enfermedad, le va a salir a correr al doctor. En vez de ir al médico, él va a ir lejos de donde están los médicos. Una persona con una herida punzante, desangrándose, muriéndose, en lugar de ir al hospital, se va a ir a una discoteca. No, porque se va a morir allá, se está desangrando. Una persona herida tiene que correr a donde está el doctor. El hombre está herido por sus pecados y debe de correr a la cruz de Cristo antes de irse lejos de Él. Pero mucha gente, en lugar de correr a Cristo por su pecado, corren lejos de Cristo como hizo Jonás. Y su espíritu muere y muere. Y se le hace tan difícil volver a casa, volver a la iglesia. David reconocía la maldad que brotaba de su corazón. David reconocía que sus pecados y sabía que necesitaba de Dios para poder limpiarse. Por eso el profeta Jeremías escribió en el Salmo 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo entenderá? Jesús mismo dijo en Mateo 15:19 que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Y mucha gente no quiere un corazón nuevo, quiere su corazón inclinado al pecado, su corazón con el cual nació, porque ama todo esto. Y es por eso que Dios nos exige a nosotros un corazón limpio, un corazón conforme a su voluntad, porque de no ser así, nuestra humanidad será engañada por los deseos engañosos, ambiciosos, por los deseos pecaminosos que se producen en nuestro corazón. Seremos engañados por cosas que parecen placenteras, pero al final dice la Biblia que son caminos de muerte. Amados hermanos, David podía reconocer su pecado. Él era un hombre como usted y como yo. Era un hombre común y corriente, era un hombre de carne y hueso. Él no fue alguien especial, él no fue alguien diferente a todos los hombres. Lo que hacía que David fuera conforme al corazón de Dios no era la ausencia de pecado en su vida, porque vivía en constante pecado. Lo que hacía que él sea un hombre que agradaba a Dios era que él sabía reconocer al Señor. Él sabía la necesidad que tenía de arrepentirse genuinamente. Él sabía llorar frente a sus pecados hasta que el consuelo de Dios le abrazara. Él sabía cautivar la presencia de Dios con sus lágrimas por sus pecados. Amados hermanos, limpiar nuestro corazón con el arrepentimiento debe ser una tarea constante. Debe ser una tarea de todos los días. Quizás alguien diría: pero yo me arrepentí ayer de ese pecado. Sí, pero hoy tú seguiste pecando. El pastor Miguel Núñez dice que pecado no es lo que nosotros hacemos. Pecado es lo que nosotros somos, porque vivimos constantemente en pecado. Fíjense en esto. Nosotros todos los días tenemos que limpiar la casa. Hay gente que a veces no para en su casa y la limpia cada 2 días o 3 días. Pero note que si nosotros no limpiamos la casa, se llena de polvo. Bueno, yo me fui para el campo hace una semana y duré por ahí como 5 días. Llegamos anoche a la casa y había polvo, había tela de araña, cosa que nosotros no dejamos en 5 días. Entonces la casa está sucia. Note esto: si no limpiamos la casa, eso va a almacenar cucarachas, bichos raros, atrae ratones, el sucio lo va a consumir.
piense en si usted no limpia su espíritu. Piense en si usted no limpia su corazón con el arrepentimiento. Qué tan dañado, qué tan sucio, qué tanta podredumbre usted está acumulando ahí dentro. Yo creo que pasa lo mismo con nosotros si no limpiamos espiritualmente nuestro corazón. Si no limpiamos nuestro corazón con el arrepentimiento constantemente, tarde o temprano nuestro espíritu muere. Mientras más limpio esté tu corazón, más agradarás a Dios. Mientras más visite la presencia de Dios, más te vas a parecer a Él. Leímos en el Salmo 51. Este salmo es una súplica de David. David está pidiendo misericordia en el Salmo 51. Está pidiéndole perdón. Está pidiendo limpieza de su corazón. ¿Por qué? Porque el profeta Natán fue a casa de David y lo reprendió de parte de Dios, porque David había estado sexualmente con Betsabé, y no solamente que había tomado una mujer que no era de él, sino que también era causante de la muerte del esposo de esta mujer. David había cometido un pecado gravísimo. Yo creo que nosotros ninguno hemos cometido un pecado como tal, humanamente hablando, pero fallamos y pecamos diariamente igual que David. ¿Y qué pasó? Que David se arrepintió y lloró amargamente. Y dice el versículo 1 del Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aleluya. Yo no sé si usted puede orar con esta intensidad que David lo hace, pero nosotros debemos anhelar tener un corazón conforme a Dios para orar genuinamente, arrepentirnos genuinamente. Debemos reconocer el pecado que nos rodea, el pecado que nos daña, que nos aparta de Dios. David no era más especial que ninguno de nosotros, pero él conocía el misterio de buscar a Dios en lo secreto. Él sabía que Dios le amaba. Él sabía que la misericordia de Dios era inagotable, aleluya. Él sabía que podía alcanzar el perdón a los pies del Señor. Y yo creo que eso debemos saberlo nosotros, y que no se nos olvide nunca. En el Salmo que leímos esta mañana, David le pide a Dios dos cosas. Primero, un corazón limpio. Y número 2, un espíritu recto. Un espíritu recto delante de Él, aleluya. Debemos saber que nuestro espíritu está contaminado y direccionado hacia el mal, que busca su propia justicia, que busca sus propias oportunidades para enaltecerse y no para Dios. Es por eso que nosotros debemos orar por un corazón limpio y un corazón recto, aleluya. Un espíritu que no busque su propia satisfacción ni su propia gloria, sino que busque agradar a Dios, que busque la voluntad del Padre Celestial. Porque nuestro espíritu es débil y necesita de Dios para fortalecerse. Necesita de la fuente de poder que lo sostiene, esa fuente que le da fortaleza, esa fuente de poder que nosotros necesitamos para vivir como Dios quiere. Aquella fuente de la que Jesús habló en Juan 16:7, cuando dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, para que porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, aleluya. Él es el Espíritu Santo de Dios, aquel que intercede por nosotros con gemidos indecibles, aquel del que el apóstol Pablo habló en Romanos 8:27, diciendo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, por el cual, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos, aleluya.
¿Somos nosotros fuertes? No. ¿Somos nosotros gente que no pecamos? No. ¿Somos nosotros santos y puros? No. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a hacerlo, aleluya. El Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Santo es el Señor. Un corazón limpio y un espíritu recto. El Señor siempre está mirando todo lo que nosotros hacemos. Aun cuando parece que estamos solos, Él nos observa y nos escucha. No existe nada oculto para Él. Hermanos que me están escuchando esta mañana, no crea que puedes deleitarte en tu pecado sin que Dios lo sepa. Él lo sabe todo. Él está en todo lugar y en todo momento. Todos nosotros tenemos tentaciones y la vamos a tener todos los días de nuestras vidas. Pero cuando nuestro espíritu es recto delante del Señor, Él nos enseña cuál es la voluntad. Él nos enseña a fortalecernos. Él nos provee las fuerzas necesarias. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Todos. ¿Quién tiene pecados peores que el otro? Ninguno. Porque delante del Señor sus pecados y los míos son iguales. Ofenden a Dios. Así que, amados hermanos, tomemos en cuenta que si en nuestra casa nosotros vemos algún peligro, imagínense que al llegar a su casa ahora mismo, la manguera del gas esté rota y se esté escapando el gas. ¿Qué usted haría? ¿Va corriendo y cierra el tanque? ¿O se va y deja que el gas se bote todo dentro de la casa? O quizá le tire un fósforo para dentro de la casa. ¿Qué usted haría? Usted va y cierra el tanque huyendo. Si usted llegó a la casa y el agua del fregadero, quizás de la ducha, se está botando y toda la casa está llena de agua, ¿qué usted hace? ¿Usted deja que eso se siga botando? Usted va y la cierra. Piense en esto. Nuestro espíritu es como si tuviese una fuga de gas que en cualquier momento explota. Es como si se estuviese llenando porque el agua se está agotando. Es como si alguien tirara un fósforo allí y el fuego está pequeño que todavía podemos apagarlo. Pero si no lo apagamos, ¿qué pasa? La casa entera se incendia. Yo creo que de la misma manera debemos preocuparnos por lo que pasa en nuestro corazón, por lo que pasa en nuestro interior. Antes que explote, antes que el peligro, el pecado nos consuma, debemos preocuparnos por cerrar, por apagar, por corregir aquello que nos está dañando momentáneamente. Así que si en tu corazón siente que algo no está bien, aún estás a tiempo para ser como David y pedir a Dios un nuevo corazón. Un corazón que no se incline al mal, sino que busque agradar a Dios en todo. Preocupémonos en nuestro corazón por tenerlo conforme al de Dios. Busquemos todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Leamos la Biblia, pasemos tiempo en intimidad con Dios, compartamos con los hermanos de nuestra misma fe, congreguémonos constantemente. Y cuando llegue el momento de la tentación, cuando llegue el momento del pecado, la Biblia dice que el Señor nos proveerá las fuerzas necesarias. Pero si no leemos la Biblia, no pasamos tiempo con el Señor, no hacemos la cosa que agradan a Dios, cuando llegue el pecado vamos a volver a caer en el pecado. Pero quiero recomendarte algo. Cuando caigas en el pecado, cuando caigas en la falta, cuando ofendas a Dios, Él está ahí esperando nuestro arrepentimiento. Porque la Escritura dice que el corazón, que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Y este humillado puede ser tú y puedo ser yo. Así que el Señor está ahí para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Dios mío y Padre mío, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor Jesús, porque esta mañana tú nos has hablado con denuedo. Gracias porque esta mañana tu presencia ha tocado nuestros corazones. Y yo sé que tú has hablado a alguien en esta mañana. Yo sé que alguien se siente identificado con esta palabra. Tócale, guárdale, trabaja en su corazón. Que tu presencia no sea parte de él o de ella. Que esta palabra, Dios mío, aleluya, encuentre cabida en nosotros todos los días, para que todos los días vivamos en constante arrepentimiento por nuestros pecados. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por amarnos. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Y gracias por darnos la oportunidad del arrepentimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.